Este es otro podcast de Punto Común, en donde en esta ocasión hablaremos un poco de Carlos Marx y de por qué sigue vigente en la actualidad. Con esto no pretendo insinuar que Marx jamás se haya equivocado o haya dado un paso en falso. No soy de ese género de izquierdistas que por un lado proclaman devotamente que todo es susceptible a criticar y al mismo tiempo cuando se les pide que propongan alguna crítica o algún punto importante en donde se pueda reprochar la tesis de Marx, reaccionan con un mal humor un tanto agresivo. Yo mismo tengo mis dudas acerca de algunas teorías o ideas marxianas, y esto es válido. Ningún freudiano se imagina que Freud no haya cometido jamás ningún error, de igual modo que ningún aficionado del cine de James Wan defiende todas las tomas y todas las líneas de los guiones de este gran director del cine de terror. Con este podcast me propongo exponer no a la perfección las ideas de Marx, sino más bien su plausibilidad. Y para demostrarles hablaré en esta primera parte de una de las críticas más convencionales, formuladas pues contra este pensador alemán, y que en muchas ocasiones es utilizada para refutar sobre todo su validez teórica en el siglo XXI. Para muchos críticos de Marx, el marxismo está acabado. Incluso afirman que tal vez tuviera cierta relevancia en un mundo de fábricas, de revueltas por hambre, de mineros de carbón. Incluso hablan de que tendría validez donde se hablara de una miseria generalizada o de una concentración de masas obreras. Pero afirman también que no tiene ningún tipo de validez en las actuales sociedades occidentales, postindustriales y caracterizadas, según ellos, pues por una diferenciación de clases cada vez menor y por una creciente movilidad social. Incluso afirman que quienes creen en este tipo de teorías no son más que quienes son demasiado obstinados, temerosos e incluso ilusos para aceptar que el mundo ha cambiado para siempre y para mejor. Yo creo que el final definitivo del marxismo será una noticia que resonaría como música celestial en los oídos de los mismos marxistas. Estos por fin podrían dejar de organizar reuniones, espacios de direcciones políticas, de movilizaciones sociales y definitivamente podrían regresar al calor de sus familias, ¿no? Y disfrutar de las veladas hogareñas en vez de seguir asistiendo a las reuniones de comités, de sindicatos y de juntas. Parece gracioso, pero los marxistas no quieren más que dejar de ser marxistas. En ese sentido, nacer marxista, sin lugar a duda, no es ser budista o ser multimillonario. El ser marxista más bien es como ser médico. Los médicos son esas perversas criaturas con tendencia a la autoanulación, pues eliminan la fuente misma de su trabajo y su sustento, curando a pacientes que una vez sanos ya no los necesitarían. Eso parece ser la tarea de los radicales políticos, es similar. O sea, que en eso consiste más o menos el ser marxista. El fin del marxismo solo se daría cumpliendo sus objetivos, llegando incluso al momento de retirarse. Ya pueden volver a buscar sus familias, como lo había dicho anteriormente, ya pueden colgar sus postes del Che Guevara, ya podrían cambiar la página del quehacer, incluso podrían dedicarse a escuchar vallenato de nuevo o a jugar billar, o tal vez podrían jugar otro tipo de deportes como es el tejo, un poco más común en Colombia. Incluso podrían dedicarse a otro tipo de conversaciones más fascinantes y pasar de la conversación del modo de producción opresor del mundo. En términos capitalistas, en la esencia misma del marxismo es que sea una empresa estrictamente provisional. Quien ha leído algo de este gran pensador alemán sabe que el marxismo es una crítica o una rigurosa crítica del capitalismo, la más perspicaz, tal vez la más rigurosa, la más exhaustiva. Es la única crítica de este estilo y que ha transformado grandes zonas del planeta. De ello desprende pues que mientras que el capitalismo continúa activo, el marxismo deberá seguir en pie. Solo jubilando a su oponente podrá pedir su propia jubilación. Y teniendo en cuenta las últimas elecciones en Latinoamérica, con unos triunfos del progresismo, canciones de victorias para los sectores populares, no podemos negar que desde la última vez que vimos el capitalismo está tan batallador como siempre. Quienes critican a Marx afirman que el sistema se ha transformado tanto desde los tiempos en que el pensador alemán escribió sus textos o sus teorías y que por lo mismo las ideas están dejando de ser tan relevantes. Entonces, pues es pertinente, digamos, para responder esta crítica o esta afirmación que es necesario un poco más a fondo y señalar algo muy importante, y es que el propio Marx era perfectamente consciente de la naturaleza siempre cambiante del sistema
al que él decidió cuestionar. Precisamente es gracias al marxismo en que le damos el concepto a las diferentes formas históricas del capital. Llámese mercantil, llámese agrario, llámese industrial, llámese monopólico, financiero o incluso imperial. Así también causa pues una pregunta en forma o con el interés de refutar estas críticas, y es el por qué un hecho como el de que el capitalismo haya cambiado de forma indicada va a desacreditar una teoría que concibe el cambio como esencia misma de ese sistema. Además fue gracias a Marx quien predijo el declive numérico de la clase obrera y el aumento pronunciado también del trabajo intelectual. No podemos olvidar también que tuvo la capacidad de predecir lo que hoy en día conocemos como globalización. Una cosa muy extraña para un hombre supuestamente con ideas tan arcaicas, aunque tal vez el carácter arcaico de Marx es lo que hace que siga siendo relevante hoy en día. Muchas personas en el mundo creían que el marxismo puede ser una idea razonable que defender, pero buena parte de ellas ya habían dejado de considerar o han venido dejando de considerar que fuera así. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió entre tanto? ¿Será que quienes eran jóvenes revolucionarios ahora son padres o madres y el peso de la paternidad y la maternidad los abrumó un poco? ¿O acaso sucedió algún nuevo estudio que conmocionó al mundo de manifiesto, demostrando el carácter falaz de la teoría marxista? ¿O de pronto tropezamos con un viejo manuscrito perdido de Marx en el que éste confesaba que todo había sido broma? Desde luego, no fue así. No me queda más que decir, como ya lo predijera Marx, en nuestra propia época las desigualdades de riqueza se han profundizado hasta niveles extraordinarios. La renta actual de un solo multimillonario colombiano equivale a los ingresos de millones de sus compatriotas más pobres. El capitalismo ha creado más prosperidad, de la que nunca antes habíamos contemplado en la historia. Pero el costo, por ejemplo en términos de indigencia, casi absoluta de miles de millones de personas. Nos enfrentamos a un futuro, probablemente estados nuclearizados en guerra por el control de unos recursos escasos, escasez que es consecuencia en buena medida del propio capitalismo. Por primera vez en la historia, nuestro modo de vida preponderante tiene el poder no solo de engendrar racismo y propagar el cretinismo cultural, sino de impulsarnos a la guerra o de conducirnos como ganado a campos de trabajo forzados. Me despido manifestando que el capitalismo actuará antisocialmente si le resulta rentable hacerlo, y hoy en día eso podría significar una devastación humana de una escala inimaginable. Lo que solía ser fantasía apocalíptica no es más que un sobrio realismo.